Buenos días, jóvenes. Vamos a dar una repasada del tema que es de funciones. Primero que nada, tenemos que recordar que cuando establezco una relación entre dos o más variables, yo podría escribir, por ejemplo, y cuadrada más x cuadrada es igual a 9. ¿Se me ocurre así? Esa es una relación entre dos variables, sí es, pero yo necesito, para que sea una función, necesito que cada valor de x se asocie solamente con un valor de y. Si analizamos esa ecuación que escribí, es una ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 3, si recuerdan su geometría analítica por ahí en la prepa. Entonces, una de las cosas que veíamos en la lectura de G era que para ver si una gráfica me correspondía a una función o a una relación, era por decir, poner aquí nuestros ejes coordenados y ahí, por ejemplo, suponiendo que sea un círculo y que tenemos un radio igual a 3, sería esa la gráfica de la ecuación que estoy manejando. La prueba de la recta vertical me dice que voy a manejar tantas rectas verticales como yo quiera y voy a trazarlas, y si toca nada más un punto, va bien. Pero en cuanto haya una recta que toque dos o más puntos de la figura, de la gráfica, entonces ya nos damos cuenta que esto no es una función, esto se queda en una simple relación entre las dos variables. Esta es una relación. Ahí reconocemos lo que nos dice la teoría, que para cada elemento de x haya uno y solo un elemento de y. Si nosotros ponemos aquí nuestro eje x, que sería el horizontal, y el eje y, que sería el vertical, y decimos, ok, aquí la x, por ejemplo, vamos a suponer que en este punto la x vale menos 1, pero yo tengo dos valores que le corresponden a ese punto x igual a menos 1, uno aquí abajo de menos no sé cuánto de y otro acá arriba de una y positiva. Entonces ahí observamos que no es una función, se queda en una simple relación entre x cuadrada y y cuadrada. Si tuviéramos una función de este tipo, y igual a mx más b, esa, si ustedes recuerdan también de su geometría analítica, pues es una ecuación, una de las formas de la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que me va a dar una gráfica. Si le hiciéramos aquí, me va a dar una gráfica que representa una recta. Vamos a suponer que fuera así, no sé yo cómo quedaría, pero vamos a suponer que es una recta y que queda así. Y entonces, si yo trazara líneas verticales, como les acabo de decir, todas las líneas que ustedes quieran trazar aquí verticales, pues van a darse cuenta que solamente tocan un punto de la gráfica, o sea, de la ecuación. O sea que para cada valor de x aquí, solo hay un valor de y. ¿Sí? Para esta x existe este valor de y, que está aquí. Para esta otra x existe este valor de y así sucesivamente. Entonces esto sí es una función. Ahí es donde reconocemos en una gráfica si estamos hablando de una función o de una simple relación entre variables. Nosotros nada más vamos a ver el caso de relación entre dos variables. X y Y generalmente les llamamos así. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si yo tuviera una ecuación de este tipo. Y es igual a x cuadrada más bx más c. Que si por ahí recuerdan ustedes otra vez su geometría analítica, esta es una ecuación que corresponde a una cuadrática y esta es una función que representa una parábola vertical. Una parábola vertical que bien puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Aquí, bueno, supónganse que es una vertical y una horizontal. Como si fuera aquí X y aquí Y. No tengo cuadrícula, por eso salen las líneas rectas. Pero vamos a suponer que aquí yo tenía una ecuación que me decía Y es igual a X cuadrada. Esa va a ser una parábola que va a venir, va a tocar el 0 aquí
y se va a abrir hacia el otro lado. Aproximadamente así. No está bien dibujada, pero más o menos así. Eso nos va a dar siempre que sea una función del tipo cuadrático, de x cuadrada más bx más c. Aquí le podemos poner lo que ustedes quieran. Enseguida de la b sería, por decir, menos 13x más 12, o como ustedes quieran. Entonces, que identifiquen que es una parábola, en este caso, como es x cuadrada nada más, con vértice en el origen. Y algo que me faltó aquí poner sería el coeficiente a, para entenderle mejor a esta ecuación, ax cuadrada más bx más c. ¿De qué va a depender que la parábola abra para arriba o abra para abajo? En todo caso, que sea una parábola parecida a esta. ¿De qué va a depender? Pues del coeficiente a, ese coeficiente en x cuadrada que tenemos aquí. Si la a es mayor que 0, o sea, es positiva, la parábola abre para arriba. Pero si la a es menor que 0, o sea, es negativa, entonces la parábola abre hacia abajo. Ok, enseguida tendríamos otra función. Vamos a suponer una función con y igual a x cúbica más todo lo que ustedes quieran aquí, más o menos lo que ustedes quieran. Aquí se puede seguir hasta que tengas un número nada más. ¿Cómo queda esa gráfica? Vamos a intentar hacerla aquí. La gráfica de una función cúbica viene siendo una especie de hélice. Vamos a ver qué tal me sale. Aproximadamente así. Este es un poquito más curvadito aquí, pero es una parábola de una curva de esa forma, como una hélice. Entonces, cuando hablamos de dominio y rango de una función, dijimos el dominio son los valores que puede tomar x. El dominio serían los valores de x, valores que puede tomar la x. Y el rango dijimos que eran los valores que puede tomar la y, o sea, la función. El rango sería valores de y. Cuando a mí me preguntan si una ecuación que tenga ahí escrita, o una función, si le queremos decir así, que puede ser relación o función en realidad, y me dicen, dame el dominio y dame el rango de esa función, pues yo no batallaría cuando es una función lineal, porque si ustedes observan que la línea recta era esta que está aquí marcada, esta, bueno, más o menos ahí, ¿sí? El dominio de esta función, el dominio de una recta, siempre va a ser desde menos infinito hasta el infinito. El infinito nunca lo vamos a alcanzar, se puede poner abierto. Y el rango, ustedes observan que también nuestra función, si la continuamos hacia la izquierda, hacia la derecha, pues se viene por un lado hacia arriba y por el otro lado hacia abajo. Entonces, también el rango siempre va a ser de menos infinito hasta el infinito. Esa es una función lineal. Cuando hablamos de una función cúbica, como es esta última que tenemos aquí, nosotros observamos que es lo mismo. En x se va abriendo desde el infinito y se va a llegar hasta desde menos infinito y va a llegar hasta el infinito. Y el rango, ustedes observan que es igual que en la lineal, también se viene hacia abajo y hacia arriba, desde menos infinito hasta el infinito. En una función cuadrática, el dominio, si ustedes abren la parábola más y más y más y más y más, siempre el dominio va a ser de menos infinito hasta más infinito. No tiene fin, no tiene límite, la parábola se puede abrir todo lo que quiera. Pero en el rango vamos a tener algo bien particular. Como es una parábola que puede abrir hacia arriba o hacia abajo, tenemos dos posibilidades aquí. Si la a es mayor que 0, la parábola abre para arriba. Mi rango va a ser desde el 0 que está tocando aquí hasta el infinito. Entonces mi rango aquí podría ser
definirlo de esta manera mejor. Desde el vértice, si observan, ese es el punto que está aquí en el origen, pero vamos a suponer que lo ponemos, no sabemos dónde está todas las funciones cuadráticas que ponemos, no necesariamente están en el origen. Entonces le vamos a poner desde la y del vértice hasta arriba, no tiene límite, hasta el infinito. Eso cuando la a es mayor que 0. Pero si a fuera menor que 0, esta a, o sea, negativa, entonces mi rango es al revés. El valor mayor que toma la y es el vértice y el menor se viene hasta menos infinito. Entonces aquí sería desde menos infinito, acuérdense que ese es abierto, ¿hasta dónde? Hasta la y del vértice. Y ese valor si lo toca, si hay que ponerlo cerrado, porque si toca ese valor. Cuando hablamos de funciones polinomiales, estamos hablando de funciones que son polinomios. Puede ser una línea recta, una cuadrática, una cúbica. Si fuera una x a la 4 o una x a la 5, tomarían algo parecido a esta función que tenemos aquí cuadrática, si es x cuarta, nada más que se cierra más sobre el eje de las y's y se achata un poquito en el vértice. Quedaría así, esto sería una x cuarta, y es igual a x cuarta. Si fuera sexta, lo mismo, se van cerrando más sobre el eje de las x y achatándose un poquito más en el vértice. Si fuera del otro lado, en la x cúbica, y yo pusiera una x quinta, pues también tendría que ser un poquito más cerrada aquí. Se achata poquito en lo que es el cruce con el eje, con el origen de los ejes coordenados, y se cierra poquito acá. Entonces, esta gráfica, esta en realidad sería y igual a x quinta. ¿Qué es lo importante de esto? Reconocer que cuando tengo una polinomial con exponente mayor, ¿sí? Cuadrado, cuarta, sexto, o sea, par, el grado de la función se le llama, que sea par, se va a comportar como una parábola parecida a la gráfica. Mi dominio y mi rango lo puedo yo calcular así. Y si fuera una x cúbica, quinta, séptima, onceava, la que ustedes quieran, impar, se comporta parecida a la x cúbica, o sea, a la función cúbica. Y entonces su dominio y su rango sí van a ser siempre de la manera que manejo la x cúbica. Eso es en las funciones polinomiales que le llamamos. Podemos hablar de lineal, cuadrática, cúbica, cuarta, quinta, sexta, la que ustedes quieran. Se comportan de esa manera. La lineal, su dominio y su rango de menos infinito a más infinito. La cuadrática, su dominio de menos infinito a infinito, pero su rango depende del valor de a, el coeficiente de x cuadrada. Y la cúbica o impar, su dominio y su rango son de menos infinito a más infinito.